Creo que hablamos mucho del descanso hoy, ¿eh? Creo que el tema es del momento, y el domingo pasado hablamos de un ejemplo del Antiguo Testamento, que es el tema de Elías, y lo conectábamos al Espíritu Santo, porque Elías necesitaba descanso y alimento, por lo que Dios le proporcionó sueño y comida. Necesitaba una nueva comprensión de quién es Dios, porque el temor, el cansancio, el temor, el aislamiento, la depresión lo llevaron a perder de vista de quién era su Dios. Y Dios se reveló a él en un susurro suave, su palabra. Él necesitaba una perspectiva adecuada de sí mismo, un sentido de propósito, por lo que Dios le asignó tareas que él podía manejar y lo sacó de la cueva. Pero sabía que Elías no podía hacerlo solo, por lo que le proporcionó una relación cercana. Le llevó a nombrar su sucesor, Eliseo, quien era su amigo, y estuvo con él hasta que fue tomado por el Señor. Hoy quiero pasar al Nuevo Testamento, y hay un pasaje muy conocido en Hebreos, finales de 3 y el 4, donde el escritor advierte a los judíos informados que no confiaban en Cristo, y hace una analogía de Israel saliendo de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, y yendo en el desierto se negaron a confiar en él. A pesar de los milagros, ellos dudaron, y la palabra dice que a causa de su incredulidad no entraron en el reposo, en la tierra prometida, en el descanso de Dios. Y hoy quiero llevarles a la palabra, solamente les estoy presentando que Dios tenía un plan mayor para ellos. No era solamente pasar a la tierra prometida, era darle una vida plena, porque Dios nunca tuvo el desierto como plan original para su pueblo liberado. El pueblo quedó allí por su incredulidad, y tampoco se cumple todo en la tierra de Canaán, porque es solo parte del descanso. Y eso lo hacemos hoy confrontando con el desafío de la sociedad actual. Estamos llegando a fin de años a rastras, golpeados, cansados. Algunos sufrieron pérdidas familiares en el año. Podemos abrazarles y amarles, pero solo ellos pueden saber lo que significó la pérdida de un ser amado. Podemos hacer empatía con aquellos que tienen deudas económicas, o que tienen relaciones rotas, o que pasaron por cuadros duros de enfermedad. Y por eso creo que la canción de hoy fue tan ungida por Dios, tan concebida por el amor del Espíritu Santo, para decirle a tu hermano: me alegro que estés aquí, porque el Señor no va a bajar ángeles como lo hizo en época de Elías o el Antiguo Testamento. Nos envió su Espíritu y puso a la iglesia para que nos animemos el uno al otro. Pero quiero ir a la palabra. Hebreos 3 del 16 al 4:13. Y quiero que me tengan paciencia. Ando predicando largo, pero no se van a aburrir. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios debido a su incredulidad.
Pasa al 4. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la posibilidad de que algunos de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos, se refiere a Israel, no les sirvió de nada, antiguo pacto, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado por el pasaje en la Escritura que menciona el séptimo día, el sábado. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor, de toda su obra, de todo su trabajo, dice. Pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces, escuchen bien, Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, recuerden que Josué sí le llevó a la tierra prometida, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que ya entraron a la tierra prometida. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Leer esta palabra de por sí, uno ya va versículo por versículo y tenés todo un sermón, un estudio de días y días. Pero estamos hablando del descanso. Hablamos de un modelo, Elías, y ahora hablamos de la analogía del pueblo israelita. Israel se rebeló y desobedeció a Dios a pesar de haber escuchado su voz. Y la incredulidad les impidió entrar a la tierra prometida, que era el descanso de Dios. Y también nos advierte que que corremos el peligro de perder el descanso espiritual que Dios nos ofrece. ¿Cómo entramos en la tierra de descanso? Solo creyendo. Estoy nomás
tomando algunas cosas que me llamaron la atención. La palabra dice que el descanso fue preparado desde la creación, el séptimo día. O sea, en el plan de Dios sí está el descanso. No está mal descansar. Él lo ordenó. Raro nomás que en todos los mandamientos que Jesús cita, el único mandamiento que no cita textualmente es con respecto al séptimo día. Habla del descanso, pero Él se proclama como el Señor del sábado. En los otros, y pueden leer los evangelios, Él los cita textualmente. Y lo lindo es que a pesar de la desobediencia del pueblo original, o el primer pueblo, que no pudo entrar en la tierra de descanso, en el descanso del Señor, por su incredulidad, la desobediencia, la palabra dice que Dios fijó otro tiempo, y ese otro tiempo es, ¿qué dice la palabra? ¿Qué día es? Hoy. Porque dice y cita a David: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día del descanso. Entonces, ¿qué quiero decirles? Es cierto, el pueblo israelita no pudo entrar en la tierra de descanso porque tuvo que tomar decisiones. Y como dudaron y se rebelaron contra Dios, incluso llegando a decir tonterías como vivíamos mejor en Egipto donde éramos esclavos, antes que estar aquí en el desierto. Cosa que en el desierto no trabajaban para comer porque recibían el maná del cielo y tenían la cobertura de la nube de Dios que les guiaba durante el día y la antorcha del Señor que les iluminaba la noche. Dios les guardó todo ese tiempo, pero ellos dudaron y por su incredulidad el Señor dijo: nunca van a entrar en mi tierra de reposo. Y vagaron por 40 años. Pero hay un cuadro más triste para mí. Y acá no estoy diciendo la palabra, soy yo nomás, que uno de mis grandes héroes de la Biblia es Moisés. Moisés, el hombre más manso de la tierra. Manso. Un hombre que oró, guió al pueblo, generó todo un sistema de gobierno gracias a su suegro, que es el tema de la delegación, cuando armó equipos de decenas, de centenas y millares. La ley de Dios bajó al pueblo a través de él. Y no hubo otro hombre como Moisés, dice la palabra, que trató con Dios cara a cara. Pero él no entró al descanso de Dios. Él no entró. Porque en Número 26 al 13 y Deuteronomio 32, 50 al 52 hablan de su desobediencia. Hasta ahora yo no le ofendo a Dios. Hasta ahora yo no entiendo por qué es tan castigado por eso, pero lo acepto porque Él es Dios. Pero Él desobedeció a la roca en vez de hablar. Y la consecuencia, que Él no entró en el descanso del Señor. ¿Perdió su salvación? No perdió la salvación. Es más, hubo una pelea por su cuerpo, dice la palabra, con el mismo Satanás. Y Satanás fue vencido, pero no pudo tomar su cuerpo. O sea, Él está con Dios, pero Él no entró al descanso de Dios, a la tierra prometida. ¿Entraron los israelitas al descanso de Dios, al reposo que Dios prometió? Sí y no. Resulta que después de que de que Moisés haya muerto en el desierto, Josué, su sucesor, su discípulo, estamos trabajando en ese tema, cumplió la promesa de Dios de un descanso en Canaán. O sea, Josué le llevó al pueblo a la tierra de descanso. Pero había sido que ese no era el verdadero descanso, porque el 4:8 de Hebreo dice: ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Pero espera,
Moisés no entró, aunque fue salvo. Los otros quedaron en el desierto. ¿Quién fue salvo? ¿Quién no fue salvo? No sé. Murieron en el desierto. El pueblo entró, pero la palabra dice que Josué no les dio no pudo darles el descanso. Porque ese descanso, señores, el antiguo pacto, era una sombra o tipo del verdadero descanso de Dios que es en Cristo Jesús, el nuevo pacto. Y nosotros podemos bajar a tierra hoy y decir, ¿saben qué simboliza el descanso del antiguo pacto? Lo que buscaban los judíos. Ellos buscaban la tierra prometida donde fluía leche y miel, librarse de sus enemigos, vivir en dominio territorial. Nosotros llamamos hoy la búsqueda de la realización, el dinero en la casa, el tener la familia, el tener todas las cosas que humanamente son legítimas, pero no representan el verdadero descanso que Dios quiere darnos. Porque Dios no solo planeó una liberación a los problemas que enfrentamos en la vida, sino guiarnos a una vida plena, la plenitud en Cristo. Lo bueno es que esa oferta continúa hoy, porque el primer versículo del capítulo 4 dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Todavía sigue vigente. El 2 dice: pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos anunció tanto a ellos como a nosotros. A ellos no les sirvió de nada porque no creyeron, no tuvieron la fe. Pero nosotros, dice la palabra, a los que creemos, podemos entrar en su descanso. Hay una conexión. Yo no soy un virtuoso de la doctrina sabatista, no me voy a meter. No. Pero hay indudablemente una relación del concepto del Shabbat con la palabra. Porque hay un mandamiento de descanso en el día de reposo. Es sábado, es domingo. Hay versiones que dicen, sí, en el antiguo pacto era el último día de la semana, el nuevo pacto implica el primer día de la semana. No voy a entrar, no es mi tema, si es sábado, si es domingo, no voy a entrar. Pero también les voy a decir una cosa: los israelitas que murieron en el desierto no recibieron el descanso en el Shabbat o en el sábado. Dios habla del descansar en el séptimo día, pero dice: en mi enojo juré y ellos nunca entrarán en mi lugar del descanso. Quiere decir que vos podés descansar el sábado o el domingo siguiendo la ley como ellos, pero ellos no experimentaron el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Y aunque podrían tomarse un día de descanso físico, nunca llegaron a experimentar la plenitud de lo que Dios quería para un verdadero descanso sabático, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Por el pecado de la desobediencia y la falta de fe, la incredulidad. Inclusive el hecho de ser conducidos a la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel, no les dio el descanso que ellos tanto anhelaban, porque no era el descanso de Dios. Ok, basta de historia. ¿De qué está hablando el autor? Porque dice 3:18 al 19: ¿y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entraría en su descanso? El 3:13. ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Hay una naturaleza dual del descanso que Dios promete. Uno es el descanso por la salvación. Vamos a la palabra. Es el descanso que Jesús da con fe. Mateo 11:28, la primera parte, dice: vengan a mí y yo les daré descanso.
O sea, el primer descanso es espiritual y se produce por la salvación cuando vamos a Jesús por medio de la fe. Romanos 5:1. Este es el descanso que Dios da como regalo. La salvación es un regalo, es un don de Dios. Y se da a través de Cristo Jesús cuando venimos a Él con fe. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:1? Bueno, quiero que después digan, decir una que dice: por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. No hablamos del descanso que vamos a experimentar. Acá dice que ya fuimos hechos justos por medio de Jesús. Por tanto, tenemos paz. Y paz es sinónimo de descanso. Vos podés tener una semana de vacaciones, te vas a tu casa y te peleas con tu familia todo el tiempo. ¿Es eso descanso? No es el descanso. El descanso es sinónimo de paz. Y acá dice que yo tengo paz con Dios por medio de Jesús. ¿Qué se requiere para tener el descanso por la salvación? La fe personal. Así como el antiguo pacto era insuficiente, el conocer la ley de Moisés, si no la obedecían, era insuficiente. Si no creían, no entraban en el descanso. En el nuevo pacto, el leer la palabra, el decir de memoria, no critico, es lindo, es bueno. El venir a la iglesia es bueno. Pero si no creemos, el conocimiento sin la fe es insuficiente. Lo que hace el conocimiento es aumentar nuestra responsabilidad. Ser cristiano, ser discípulo es obedecer y confiar en Él, no solo conocer acerca de Él. Tenemos un primer descanso que es el descanso por la salvación. Y espero que todos aquí ya hemos experimentado ese descanso por la salvación. Si no, todo lo que hablamos es tontería. Segundo, hay un descanso por sumisión. Sumisión. El 11:28 es: vengan a mí y yo le voy a dar descanso. Vamos a Jesús por la fe, a obedecer su palabra. Tenemos otro que dice, el 29, dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán, ¿qué cosa? Descanso para el alma. El 28 dice: vengan a mí, van a experimentar el descanso por la salvación. El otro dice: tomen mi yugo y van a experimentar descanso para el alma. Esa no es, allí no se refiere al descanso por la salvación. Acá hay otra cosa que es un descanso por la sumisión. Es algo de experimental. Es algo que tenemos que experimentar cada día. Es espiritual, pero afecta todas las áreas de nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros queremos la paz de todas las otras cosas y nos olvidamos que la paz verdadera es producto de nuestra sumisión a Dios en Jesús, por lo cual nosotros recibimos el descanso que se aplica a todo. Tomemos la palabra en Filipenses 4:6-7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, ya hizo. Así experimentarán la paz de Dios. Experimentar, Dios ya dio, tenemos que experimentar. Ya tenemos la paz de la salvación. Experimentemos el resto de la paz por la sumisión. Ya está. El problema somos nosotros nomás. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios, dice, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Wow.
descanso en Cristo Jesús. Lo que yo quiero decirles es que Jesús cumplió la promesa del descanso sabático. El 9 y el 10 que era que decía, a ver un poco, voy a volver. A ver, acá dice: así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo. Yo entré en el descanso de Dios cuando yo recibí a Jesús. Yo sé que ahí va a haber un descanso eterno cuando yo parta, pero lo que Dios hizo no es para cumplimiento posterior. Por la fe en Cristo, Él es el descanso sabático. Recuerden que Él se proclama como el Señor del sábado. O sea, el descanso está en Él. Él es el Señor. Y al experimentarle a Él, yo experimento la salvación, el descanso por la salvación y el descanso por la sumisión cuando yo tomo su yugo, que de paso es ligero, es liviano. Y eso me permite a mí experimentar la paz, el descanso, dice la palabra. Y cuando yo experimento el descanso, yo puedo esperar la eternidad, porque yo ya estoy en la eternidad, porque ya estoy en Él. Él es el descanso sabático. Entonces, ni Moisés ni Josué condujeron a la plenitud del descanso que Dios deseaba para el pueblo judío. Les dio la tierra prometida, que es física, pero no tuvieron la plenitud del sábado, que es Cristo. Por eso Cristo vino, para cumplir la promesa de Dios del descanso sabático. Por eso nosotros podemos decir que en Él tenemos descanso. Vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Vengan aquí a mí todos los que están en pecado, lejos de mí, para que tengan paz con Dios por medio de la fe en mi obra, dice el Señor. Y pónganse el yugo para experimentar el descanso que yo tengo para ustedes. Jesús mismo dijo: no malinterpreten la razón para lo cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Él vino también para cumplir el propósito del descanso del Señor, el sábado. Él es el Señor del sábado. Pablo escribe en Colosenses 2, 16 al 17: por lo tanto, no permitan que nadie les condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y culmina diciendo: y Cristo mismo es esa realidad. Todo lleva a Cristo. Todo lleva a Cristo. Entonces, la realidad del cumplimiento espiritual y el descanso del sábado se encuentran en Cristo. Podemos tomar agua, podemos descansar, podemos tener amigos, podemos tener un tiempo de vacaciones, caminar media hora, no sé, tratar de vivir una vida libre de estrés. Podés intentar todo lo que está bien. Cuidado, no le digo no hagan. Pero para los cristianos, para los discípulos, tenemos que tener bien en claro que pase lo que pase, venga lo que se venga, yo estoy descansado en Cristo, porque Él ya me dijo que si yo estoy trabajado y cargado como estaba por mis pecados, yo vine a Él y experimenté la salvación, y esa salvación produce la paz en mí, entre mí y Dios, mi condición pecadora y la condición de un Dios santo. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso me lleva a lo siguiente. Ahora bien,
Si Josué hubiera logrado darle ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Y acá dice, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Quiere decir que el descanso no es Canaán, que es físico, es una imagen. No son las vacaciones, no son el fin de semana sin nietos. No es esencialmente físico. Los alivios físicos son subproductos del descanso espiritual que tenemos en Cristo. Sí, descansar en Dios y confiar en sus promesas puede aliviarnos del estrés, de la tensión, de todo lo que se produce en nosotros. Claro, yo no estoy en contra de eso, pero nosotros nos equivocamos y decimos, Señor, necesito que me dé descanso, cuando nuestro problema es físico. Lo que necesitamos es experimentar el descanso de Dios, que es espiritual, y el subproducto del descanso de Dios, del verdadero sábado, del Shabbat, que es Cristo Jesús, va a derivar en frutos que van a traer paz para nuestras vidas y descansos. Por eso Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción, pero como dice mi hermano Marcos capítulo 1 versículo 1, aniquenare temati, hermano querido, fuerza que nada. O sea, vamos a tener problemas. Y los médicos todavía te van a decir, usted está estresado. Y no sé en qué mundo estás viviendo, viejo. Hay cuenta que pagar. Es una vida intensa, un clima, perdón, Señor, pero cada día cuesta más. Si este es el día, lleno de mosquitos. Salí a trabajar y un tráfico, motos que te saltan aquí, allá. Semáforo, tenés que parar, tenés que sacar ya un poquito de platita por si no te rayan. Tenés todas las razones del mundo para vivir estresado. Humanamente es imposible vivir sin estrés, pero no es eso a lo que se refiere la palabra. La palabra se refiere al descanso espiritual en Cristo Jesús. Y como subproducto de esa paz espiritual, yo puedo vivir confiado que en medio de todas las aflicciones, tribulaciones y problemas, fiel es el que empezó la buena obra en mí, porque va a ser fiel en completarla hasta el día del Señor. Entonces, yo no les puedo predicar a ustedes un mensaje y decirle, señores, acá se acabaron los problemas, porque voy a negar lo que dice la misma palabra, que el mal se va a ir recrudeciendo hasta que Él vuelva. Pero donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia. Y la gracia del favor no merecido de Dios, que está en ¿quién? Cristo. Él abunde en nosotros. Es cierto que su promesa básica es el descanso y la bendición espiritual, pero tenemos un problema, y hay que ser honesto, de la falta de fe. Por eso termina ese pasaje diciendo, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada a dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está descubierto y puesto al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Increíble, notables. Cuando leemos el contexto de esa palabra, es la incredulidad para entrar en el tema del descanso de Dios. Y culmina la palabra diciendo que la palabra es viva y poderosa, es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque el pueblo israelita cayó por su incredulidad. Moisés, el gran héroe, no entró a la tierra de descanso por su incredulidad. Y nosotros podemos perder el descanso prometido por nuestra incredulidad. Y la palabra dice que el conocimiento trae aparejado responsabilidad. Cuidado, temamos con perder esa promesa, dice la palabra, y no que nosotros quedemos fuera de la promesa del descanso. Nuestro problema entonces no son nuestras deudas que pagar, porque sí, Dios siempre cubre.
No es el empleo o el desempleo, el ingreso, si es más o menos que el gasto, si viene el virus, la pandemia, si viene el dengue, la chikungunya, la zika, no sé, cáncer. La palabra dice: nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, que es en quién, en Cristo Jesús. Y 2 Corintios 5:10 dice, 5:10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces yo quiero creer nomás en el descanso de Dios. Y eso está, el primer punto es la fe en Cristo. Es reconocer que su obra terminó para salvación y la plenitud en Él. No tengo nada que agregar a la obra de Cristo. El problema de estos judíos era que creían que hacía falta algo más que la obra de Cristo. Y el énfasis es: señores, no tenemos nada que agregar. Lo que tenemos que hacer es creer que la obra de Cristo ha sido concluida. Como Él dice, consumado es. Segundo, tenemos que orar y meditar en eso, contemplando la promesa de Dios en relación a todo el mundo y el tiempo en que vivimos. Tercero, soltar el control. Eso me toca a mí. Liberar la necesidad de querer manejarlo todo, reconociendo que Dios es soberano. A veces Dios no hace como le pedimos y nos enojamos y no entendemos. Y lo que Dios nos dice es: soltar el control. Yo soy el Señor. Yo soy quien tiene el control de todas las cosas. Y si yo le voy a llevar a tu familia antes de que sea tiempo, le voy a llevar, y es para bien. Y si vas a perder este trabajo, no te va a faltar que comer, porque es para bien. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y el último punto es siempre el discipulado. Soy obsesivo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino anímense unos a otros, más aún ahora que el día del Señor se acerca. Se acerca. No, o sea que no me quiero ir, no me puedo ir este domingo porque tengo esto y aquello. ¿Quiere entrar en el descanso de Cristo? Obedece. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace hoy? Vamos a experimentar el descanso de Dios en Cristo al tener fe en Dios y en su palabra. Y esa fe en Dios y en su palabra, ¿cómo se manifiesta? En la obediencia. Porque tanto la salvación como la sumisión, que son los tipos de descanso, son el resultado de seguir la palabra de Dios en fe y de poner nuestra confianza en Él. Vamos a ponernos en pie. Y yo hago mía las palabras del papá de una persona que estaba enferma y le ve a Jesús hacer muchos milagros. ¿Qué dice? No dejará siempre cansado. O sea, ¿cómo? Siempre queda el justo. Ahora, no va a aguantar 100 años tu tortura. Perdón. ¿Qué iba a decir yo? Ayer dijo algo que me llamó la atención. Nosotros, hay gente que nos reunimos los sábados y tenemos grupo. Yo sé que algunos no tienen grupo, nosotros sí tenemos. Y dijo algo que, hablamos del buen pastor, y tomó 2 palabras nomás del buen pastor. Después se fue más, pero no me interesaba eso. Él lo que decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está bien, ya sé eso. Después, que habla sobre el descanso. Los 2 versículos dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y dónde me va a hacer? ¿Dónde me va qué tipo de pastura es? ¿Dónde me lleva? ¿Cómo? Va fuerte, hablando como le grita a tu marido. ¿Me hará qué cosa?
descansar. O sea, los dos versículos del Salmo 23 te hablan que Dios te va a hacer descansar junto a delicados pastos y reposar junto a aguas de reposo. El pastoreo del Señor tiene que ver con nuestro descanso, no necesariamente con nuestra provisión. Tiene que ver con el descanso porque Él es el Señor del sábado. Y su obra salvífica lo que trae es la paz. Justificados pues por la fe en la obra de Cristo, tenemos paz para con Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dice. Paz a vosotros, le dice, en medio del temor de los discípulos. Paz. Él ya hizo la obra. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, la obra ya fue hecha. Nosotros queremos que venga un Elías y con su manto haga milagros, y nos está enseñando a decir: yo ya hice la obra. Y la obra lo hice en alguien mucho mayor, de quien tú mismo dijiste: Él es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Escúchenle a Él. No al que tenía la unción de los milagros ni la autoridad de la ley como Moisés, sino a Cristo Jesús. Él es el Señor de nuestro descanso, porque en Él tenemos descanso cuando vamos a Él y nos ponemos su yugo, cuando le seguimos a Él en fe y en obediencia de que Él tiene control de todas las cosas. Señor, y esta oración yo quiero que repitan conmigo, por si acaso hay alguna persona que no entregó aún su vida a Jesús. El primer descanso que da Dios es el descanso por la salvación. Y la salvación viene por la fe. El que creyere con su corazón y el que confesare con su boca que Jesús resucitó entre los muertos, ese es salvo. Si todavía no lo hiciste hoy, no vas a recibir una religión, no vas a cambiar de religión, vas a recibirle a Jesús, la religión de Dios, porque Él unió lo que estaba roto por nuestro pecado. Yo quiero que repitas conmigo y le digas: Dios, en el nombre de Jesús, confieso mis pecados que me alejaron de ti. Reconozco que mi relación contigo está rota por mi pecado. Pero hoy creo y obedezco tu palabra y confieso mi falta delante de ti, y te pido que entres a mi vida, que tu sangre santa y bendita, sin pecado, derramada en la cruz, limpie todos mis pecados, y tu Espíritu haga de mi vida tu morada. Ven a mí, oh Cristo, ven, pues en mi vida hay lugar para ti. Y por la fe en tu palabra, yo creo que soy salvo, que soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas a partir de hoy son hechas nuevas. Y entro a tu descanso producido por la salvación, respondiendo a la invitación de Jesús de ir a Él, y en Él tendré el descanso por la salvación. Confieso. Amén. Y yo, Señor, que no me he puesto el yugo porque quise vivir mi propia vida,
Tomo la segunda parte de tu invitación y quiero entrar también al descanso por la sumisión, proclamando que tú eres el Señor del sábado y tú eres el descanso para mi vida. Tú eres el que me lleva a aguas de reposo y me pastoreas junto a delicados pastos que me hacen descansar. Quiero ser tu oveja. Quiero que tú seas mi buen pastor. Llévame a tu lugar de descanso. Por el nombre de Jesús, confío en ti. Toda mi fe y mi obediencia está puesta en ti, Jesús, mi descanso, el Señor del sábado. Amén y amén.